ABC Radio presenta En Red con Iñaki Alzugaray, donde se abordan los temas actuales con los invitados más sobresalientes de la comunicación. En Red. Aquí inicia En Red. No son de... ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, yo soy Iñaki Alzugaray, estamos en vivo a través del 1310 de AM de Grupo Radio Alegría, estamos en ABC Noticias, también a través de la página de Facebook. Estaremos la siguiente hora aquí con un buen invitado que nunca nos había acompañado. El día de hoy es un buen amigo hace muchos años, usted lo conoce, y el tema de hoy definitivamente vamos a hablar de cine, y qué más que para hablar de cine que tener aquí a Andrés Bermea. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias, Iñaki. Un gusto saludarte, como tú dices, amigos de muchos años y que hemos coincidido en el medio de televisión durante todo este tiempo. En algunos momentos, oye, como le decía yo, el buen amigo Oscar Cadena, que en paz descanse, un buen amigo mío que desafortunadamente se nos fue, y le decía yo, Oscar, fíjate, Oscar, yo te veía cuando estaba chiquito, decía, no seas gacho, no me digas eso. No, sabes que yo te tengo, Andrés, que tú eres de los pioneros que hablaba de cine en televisión en Monterrey. Así es. Ahí sí te tengo perfectamente apuntado. Y fue una especie de cápsula o participación o sección que tú tenías en Televisa Monterrey, si no me equivoco. Sí. Cuando iniciaste en esta parte. Y créeme que la gente te documentó bien. O sea, difícilmente podrás tener otra etiqueta que no sea cine, ¿no? Así es, para bien o para mal, bien etiquetado con cine, y déjame decirte que en toda mi carrera profesional, las únicas 2 veces que me he salido un poquito a otras áreas, como mercadotecnia o en fin, cosas así, pues la verdad, no es que no me haya ido bien, pero acabo regresando. Regresando otra vez. Es difícil, es como una... A ver, miren, la televisión y el cine, debo decirles que es peor que la cocaína, ¿eh? O sea, es una adicción impresionante. Yo creo que es de las peores drogas que puede haber. Cuando se meten ustedes en este rollo, difícilmente se salen otra vez. Entonces, pues bienvenido, Andrés. Gracias. Esto de la televisión es el cine. Fíjate que no lo debería de decir, Iñaki, pero son el tipo de cosas que haría incluso aunque no me pagaran. No digas. Que no lo escuchen, pero bueno. No digas. Sí, así hacemos muchas cosas. Fíjate que platicando de esto, Andrés, en algunos momentos cuando yo me tocó dirigir Canal 28, recuerdo que yo apoyé en todas sus ocasiones al evento de cine que hacen en Monterrey, el del Cabrito. ¿Cómo se llama? El Festival Internacional de Cine de Monterrey. Que entregan un cabrito, me acuerdo ahí en esta parte. Y creo que eso era motivante porque siempre hay mucha gente que quiere estudiar cine, quiere hacer cine. Yo compartí muchas veces Memo el Bosque, mucha gente que estuvo conmigo en la escuela, de repente querían hacer otra cosa al cine, y aquí en Monterrey pues no había elementos como para conocer un tipo cuec, por ejemplo, que bueno, todo el mundo oye el cuec, por si que ahorita vamos a hablar de eso también. Ahí andaban metidos ayer Guillermo del Toro, que gana el Oscar. Guillermo del Toro, Iñárritu y Cuarón estuvieron en el cuec, ¿no? Los tres. En el cuec, exacto. Sí, bueno, González Iñárritu y Cuarón. Guillermo del Toro creo que estuvo en Estados Unidos, ¿no? Primero en la Universidad de Guadalajara. Sí. Él estuvo en Guadalajara, él es tapatío. Luego estuvo también en Estados Unidos. Y finalmente coinciden en Televisa, allá en Ciudad de México, incluso pues haciendo algunos programas. No sé si te acuerdas de aquel programa de Hora Marcada. La Hora Marcada, claro, sí, que es que te da miedo en la noche, así es, claro. Así bueno, Guillermo del Toro está muy destacado en esa... Sí, pues su línea ha salido afortunadamente de manera muy exitosa a otros géneros, como es el caso, por ejemplo, del film noir, del cine negro, cuando hizo el año pasado o antepasado. ¿No te tocó ver la expo que hizo Guillermo del Toro en México, de todos sus productos, de todos sus monos y el fauno y todos los con los que él convive? Fíjate que no, muy la padre, iban a presentar. Yo he estado asistiendo al Festival de Cine en Guadalajara, y la iban a presentar ahí, pero no alcanzó a llegar a tiempo. Bien. Lamentablemente ya no tuvimos oportunidad de verlo. Yo la vi en Guadalajara porque estuvo poco tiempo cuando recién la instaló, que fue la primera vez que lo hizo, y estaba muy padre. O sea, llevó todos sus elementos propios ahí de donde nacían las ideas, los dibujos, propiamente las partes de la utilería que utilizó en muchas de las películas. Y es un individuo que tiene un pensamiento diferente, ¿no? Es padre, o sea,
su postura, así como dices tú, maneja mucho el suspenso, los animales, los seres así medio mitológicos, o sea, está... Sí, medio es oscuro, gótico en algunos aspectos, ¿no? Pero al final de cuentas también un hombre muy genial, muy divertido, tremendamente creativo, y creo que pues es de los que voluntaria o inconscientemente se ha dicho, sí puedo. Claro. Y ha podido. Y ahí está. Bueno, tan ha podido que fue el primer Oscar que se entregó ayer, ¿no? Te iba a preguntar, y partiendo de esto, Andrés, si alguien quiere estudiar cine o si alguien tiene un interés en participar en cine, en Monterrey, ¿qué oportunidades tiene? ¿O no hay oportunidades en Monterrey? Sí, sí las hay. Bueno, particularmente, si hay posibilidades, está la carrera de cine digital en la Universidad de Monterrey. Que es nueva relativamente. Relativamente, tendrá unos 5 o 6 años. Así es. Luego está también la Escuela de Cine de Ilumina, de Leticia... Leti... Ay. Fue compañera mía de la escuela, es comunicóloga. Sí, Leti Hernández, no, Leti... No. Leti, bueno, ahorita nos acordamos de Leti, no va a ser que no nos acordemos. Y pues en la misma... Fue vocal de Conarte y Leti ha participado mucho en nuestro país, claro. Y pues bueno, un poco también a través de la Escuela de Artes Visuales de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, hay mucha cercanía. De hecho, a mí me ha tocado ver muchos cortometrajes que hacen estos muchachos. Me ha tocado ser juez como por unos 7 u 8 años casi consecutivos del Festival de Cortometrajes o del concurso de cortometrajes que hace la Secretaría de Cultura. De Cultura. Y la verdad hacen unos trabajos fantásticos, ¿no? Muy, muy buenos. Eso que dices que de repente te llegan, no sé, varias decenas de cortos para ver y para poder evaluar, y dices, híjole, qué flojera. Pues los empiezas a ver y que dices, oye, qué ingenio, ¿no? Qué bien lo hacen. Qué interesante y además qué bien. Yo me acuerdo que en el TEC también en algún momento incluso llegaban a hacer hasta 16 milímetros, trabajaba el TEC hace muchos años. Sí. Cuando se usaba cine, lógicamente para hacer cine, ¿no? Sí, pues hubo grandes impulsores del cine y en el tecnológico, desde Gerardo Garzafausti, no sé. Sí, así es, lo conocí muy bien, claro. Jesús Torres y... Chucho Torres. Gerardo Garzafausti, que luego se fue a la UR y también ahí anduvo tratando de hacer ahí muchas cosas. Sí, Gerardo. Junto con Guillermo Sánchez Garay, impulsor de aquellos coloquios de cine, traían a gente muy, muy importante. Buen amigo Guillermo, siempre se vestía de negro, Guillermo, ¿no te acuerdas de él? Siempre andaba vestido de negro, era como Steve Jobs, que nomás andaba de negro. Entonces en Monterrey ya empieza a ver algunas, lógicamente pues la gente si tiene la oportunidad se quiere ir al CUEC o se quiere ir a Los Ángeles. Está el Centro de Capacitación Cinematográfica también. ¿También? Que está, el CCC, que está haciendo muy buenas cosas. Creo que es un poquito menos politizado que el CUEC. Ya claro. Ves que en el CUEC siempre ha prevalecido un poquito el espíritu más, digámoslo así, combativo. Yo creo que del CUEC también han salido a lo mejor en México grandes elementos, ¿no? Como comentabas tú, Cuarón, Iñárritu, o sea, hay un grupo de gente importante que ha destacado propiamente saliendo del CUEC, ¿no? Sí, cómo no, es una gran escuela de cine, lo mismo el Centro de Capacitación Cinematográfica, y esperemos que lo que está haciendo la Universidad de Monterrey y la Universidad de Nuevo León pues den frutos, ¿verdad? Claro, que bueno, es una oportunidad de encontrar una especialidad, porque realmente vivir del cine sí está dificilón, o sea, vivir de la producción de cine, ¿no? Mira, ahorita que decías que si alguien quiere estudiar cine aquí en Monterrey, ¿en dónde lo puedo hacer? Lo primero que pensé, dije, bueno, pues es que haga una evaluación, porque vivir del cine es bastante complicado. ¿Cuánto traes en la bolsa para empezar a evaluarte? ¿Con quién vives para que puedas...? ¿Vives con tu papá todavía? Acuérdate que incluso el mismo Cuarón tuvo que andar de huésped con algunos amigos. Sí, ¿verdad? Claro, trae una vida difícil, a diferencia de Guillermo el Toro, que él sí viene de una familia posicionada. Sí, ellos son dueños de muchas agencias de coches ahí en Guadalajara, entonces pues era la vida un poco más fácil, pero bueno, se combina con la creatividad y con la oportunidad que se tiene, ¿no? No, el entusiasmo, la pasión y sobre todo, pues el descubrimiento de cuál es tu vocación, tu propósito y tu sentido de vida, ¿no? Fíjate, el tema de hoy, Andrés, te preguntaría, por ejemplo, yo me acuerdo que antes, estamos hablando que ayer fue la 95 edición. Sí, la edición 95 de la entrega de los Óscares. Yo me acuerdo que antes, Andrés, hace algunos años era la emoción, y ya vienen los Óscares, y ya mero, y la gente los esperaba, y era una
una intención ¿no? como un espectáculo esperado. Debo decirte que hoy en la mañana di clase y tuve 2 grupos de casi 40 alumnos. De los 40 que le preguntaba, ¿quién vio los Óscares ayer? 3 a lo mejor en un grupo, y en otro grupo a lo mejor 4. Y los demás, muchos a lo mejor ni supieron que ven, porque ellos ya están en redes, o sea, su comunicación no es tan mediática en la parte tradicional. No sabían a lo mejor, antes nos preocupamos por las nominaciones y cuál tiene más y que sí se vio y que no se vio, etcétera. Sin embargo, ha ido, no te digo que decayendo, pero a lo mejor la percepción de la gente es qué es lo que hay atrás de los Óscares. Primero, pues es la gran promoción que tienen las películas y que la gente siga consumiendo cine como se consume, ¿no? Claro. Como un elemento de arte. Pero ¿cómo percibes tú que haya decaído ese consumo de los Óscares, por ejemplo? Sí, por una parte tienes toda la razón, ha disminuido el interés en muchas partes y de hecho la audiencia misma de la transmisión televisiva de los Óscar ha ido perdiendo audiencia. Sí. Entonces yo lo que he estado pensando, lo he mencionado, es que lo primero que tenemos que entender es que el Óscar es un premio de la industria a los propios miembros de la industria. Sí, para ellos, así es. Es para ellos, y originalmente, y de hecho el título oficial del premio es el premio al mérito y a la excelencia cinematográfica. Y creo que de alguna manera esto ahorita actualmente se ha perdido un poco, porque yo siento que como industria que es negocio. Claro. Y están pues tras el dinero y han estado combatiendo precisamente esa pérdida de la audiencia, y eso los ha llevado por una parte, de ahí la razón, a abrir de 5 a 10 las nominaciones en la categoría de mejor película, para tener un mayor abanico de ofertas. Sí, ¿no? Y para que mucha gente sea atractivo pueda tener la interés. película que está cercana a mí es la que pudiera ganar, ¿no? Entonces yo creo que particularmente en esta ocasión vivimos una entrega, anoche lo decía en otro programa, fue una ceremonia all inclusive, ¿no? Sí, para todos. En donde había para todos, ¿no? Estuvo bien, yo creo que lo llevaron bien. Fíjate que sí, de alguna manera. Yo bueno, el año pasado una cachetada por ahí, etcétera, pero creo que para mi gusto sí la consumí. Estamos hablando que empezó a las 6 de la tarde y terminó a las 9 de la noche, más o menos pues 3 mira, horas. Ya ¿no? con varios mezcales, ya no supe ni. Sí, ya. Y que sí, no sé qué sí. Pero fíjate que a mí me decepcionó un poco. Sí. Me decepcionó un poco porque aunque ahora se hizo en este mes de marzo, a veces se llevó a ir a finales del mes de marzo, ha sido tanta la importancia que ha tenido que obviamente se han ido generando otras premiaciones. Entonces, de hecho, ya se habla de la temporada de premiaciones que inicia desde el último día de noviembre con los Gotham Awards en Nueva York, y que se continúa durante los primeros meses del año con los premios de los Globos de Oro, que están los de la crítica, los premios de la prensa internacional, luego están el de los críticos. O sea, cuando llegan a los Óscar ya están bien masajeados todos. Sí, ya nominados, caídos, premiados. Y absolutamente. Todo. Entonces, eso tiene 2 efectos. Por una parte, pues obviamente llega una saturación a la audiencia, porque muchas veces se empiezan a repetir las nominaciones y los ganadores, y otras mismas situaciones que entonces se vuelve a convertir en algo un tanto predecible. En el caso de los premios Óscar, algo que también es muy importante reconocer es que los premios, en cuanto a su selección de las ternas y la definición de los premios, no la hacen críticos de cine ni periodistas, sino, como decíamos ahorita, los mismos miembros de la industria, es decir, pares con pares. Entonces, a ver, una pregunta antes. ¿Cómo llega una película a estar ahí en la nominación? ¿Desde que se inscribe, cómo se inscribe, quién acepta la inscripción, por dónde pasa? O sea, ¿cómo llega a estar, por ejemplo, La Ballena, cómo llegó a
a ser premiada como el mejor actor, que se lo dieron a este hombre, que por cierto me encantó a mí la película, una gran película, así definitivamente. Bueno, se van haciendo como, por así decirlo, postulaciones. De hecho, ese ha sido algo a favor, algo en contra, porque se hace de hecho, las principales películas se van conservando para los meses de noviembre y diciembre, para que los miembros de la academia, para que los miembros de la academia las tengan frescas. Y entonces en esos primeros meses del año se empieza a hacer un lobbying en las distintas secciones, como te decía. Están las diferentes categorías, la academia empezó con 5, ahorita son 23 las categorías que se premian. Entonces, por ejemplo, los actores votan por los actores, los guionistas por los guionistas, los cinematografistas por sus pares, directores por sus pares. Entonces se van haciendo postulaciones y así se empieza a hacer una selección. A la hora final, todos sí votan, todos los miembros, los más de 10,000 miembros, votan en la categoría de mejor película. Entonces, ahí es como van surgiendo y en las distintas ramas tienen sus respectivas premiaciones. Entonces ese es parte del problema, porque si por ejemplo los actores tienen su propio premio y los actores son los que van a votar por los actores en el Oscar, pues lo lógico es que sean los mismos a los que se están nominando, y con los directores sucede igual, y con los productores de alguna manera sucede lo mismo. Si tú dices, oye, ¿se puede pronosticar el Oscar? Creo que actualmente de alguna manera con un 80% de posibilidades de acertar. Yo me aventé, por ejemplo, ayer publiqué muy temprano en la mañana mis predicciones en 17 de las 23 categorías, en las que considero las 17 principales categorías. Y tuve 15 aciertos de las 17. Pero no me doy el mérito, Iñaki, sino en el sentido de ir viendo cómo van siguiendo, que vas siguiendo las tendencias, vas viendo las investigaciones que se han hecho y que te van diciendo, oye, pues si los actores y los premios de los críticos y todo eso otorgaron a Brendan Fraser en La Ballena a mejor actor, pues lo más seguro es que va a quedar también en los Óscares. Entonces eso ha jugado un papel, yo creo que en contra de la misma ceremonia del Óscar. Tal vez ahí van a tener que hacer un ejercicio de adelantarla para que no llegue todo ya, porque si no, como decías tú, llega ya todo muy masajeado, y ya sabes que va a llegar, ya sabías que va a llegar. Eventualmente puede haber algunas sorpresas, claro, pero creo que también, sin que esto significa que digamos que se hace trampa, creo que sí hay algunas tendencias marcadas. Creo que, como te decía, están buscando desesperadamente recuperar audiencias, particularmente a los jóvenes. Y creo que la película esta de Todo en todas partes al mismo tiempo. De todas partes al mismo tiempo, de veras yo la vi y la tuve que volver a ver otra vez, o sea. Yo estoy armándome de valor para poderla ver otra vez. Y es difícil, Es que esa película o la amas o la odias. Sí. A mí me ha tocado escuchar a jóvenes, ¡qué bárbaro, qué peliculón! Y todo eso. Y ninguno de los adultos. Sí, tiene dos totalmente es colateral. O sea, a mí me tocó ver, por ejemplo, yo la vi con mi hija, tiene 18 años, terminamos, ¡qué buena película! Y dices tú, ¿en qué parte no entendí yo que era una buena película? Me quedé, ¿verdad? Exacto, y entonces dije, pues me la voy a, otra vez, hoy en la mañana preguntaba yo a mis alumnos, entonces me decían, efectivamente, como dices tú, o sea, hay unos que decían, qué peliculón, y otros, no me gustó, no la entendí, me revolví, no supe si era comedia, suspenso, alegría, llanto, etcétera, fantasía. Sí, pero bueno, eso, a ver, te voy a dar una muy similar, y no sé cuál sea tu opinión, la de Roma, tienes que regresarte a verla otra vez porque de repente decías, a ver, ¿en dónde quedó esta parte que fue una película multipremiada, que yo siento que fue un negocito de Netflix también ahí atrás, o sea, yo sí creo que Roma tiene sus valores, creo que es una película sumamente íntima. La fotografía me encantó. Que la hizo el propio Cuarón. Ahí mis respetos, la fotografía estuvo genial. Yo creo que fue una recreación más que, o tal vez mejor dicho, una evocación de lo que Cuarón recuerda de lo que fue su infancia, su adolescencia, su barrio, su colonia, todo manejado desde la óptica de la relación con el personaje de Yalitza Aparicio, con Cleo,
si mal no recuerdo. Creo que ahora Yalitza anda haciendo TikToks, es lo que anda me encontré la semana pasada haciendo TikTok, no sé si lo han visto, o sea, en productos de belleza. Cuando la traían antes como el hit, pero ahora, bueno, ahí ya vi de repente alguien estaba y dijo, ¿y quién es? Digo, Yalitza, que anda haciendo TikTok. Bueno, pues es que también muchas veces los premios Oscar juegan a favor y a veces en contra. Sí, claro. No, qué mal. Hay gente que ha logrado premios del Oscar y no vuelve a hacer nada importante en el resto de su vida. Y volviendo un poquito a esta película de Todo en Todas Partes al mismo tiempo. Para empezar, el título es difícil también. Yo batallé tiempo para aprendérmelo y espero ahorita haberlo dicho bien. Y fíjate que pues fue de entrada la más nominada. 11 nominaciones tuvo, ¿no? Sí, y creo que acabó ganando 7, si no así es. Revisamos. Y fíjate que si recordamos un poquito lo que te decía al principio, en el sentido de que el premio de la Academia era el premio al mérito cinematográfico, pues yo ahí es donde te digo que me sentí un poco decepcionado, porque yo creo que si hacemos una comparación, por ejemplo, con la otra nominada, que era mi segunda opción, la de Sin Novedad en el Frente, para mí la favorita. No la he visto, pero se ve que está buena, ¿eh? Es excelente, excelente película. Y desde un punto de vista de realización cinematográfica, de producción, de tema, todo eso la considero que es muy, pero muy superior a Todo en Todas Partes al mismo tiempo. Y creo que tiene muchísimo más mérito que la otra película. ¿Te gustó y le entendiste Todo en Todas Partes por todo, etcétera, etcétera, etcétera? Todo? Pues mira, creo que más o menos sí. Creo que es un juego muy difícil en el que tienes que aceptar el trasladarte de una manera muy rápida en distintos universos, en distintos metaversos espacios, y todo lo que manejaron en distintos tiempos y todo eso. Entonces, como que se requiere de hacer ahí un ajuste de chip para poder... Yo muchas veces sigo algunos de los principios en el sentido de decir, mira, vela, no trates de... Sí, claro, así es. Y luego ya las sueñas, y luego te das ya cuenta a ver qué le entendiste, sí, en parte a mí me pasó eso. Y vas viendo, mira, yo creo que a propósito de la pandemia, una de las cosas que hice con mucha intensidad, porque tenía el deseo de escribir, meterme a escribir para cine, para escribir guiones, fue ponerme a estudiar guionismo. Y pues vas encontrando algunas estructuras, y creo que la gran coincidencia en todas es que lo primero que debes de tener claro en una película, bueno, es el tema, el qué me quisieron decir, cuál es el sentido, cuál es el esqueleto, qué es lo que sostiene el qué de la película, que es distinto a la historia. Tú puedes tener una historia, como en este caso... sí, que tenga la capacidad de hacer una sinopsis, ¿no? En un momento. Sí. Pero si me preguntas la de Todo y para Todo, me dice, ¿de qué se trató? Está bien difícil decirte. Sí, pero en cambio, fíjate, en esta de Todo en Todas Partes al mismo tiempo, tú vas a remontarte a 1917, durante la Primera Guerra Mundial, y pues hay una historia de guerra. La del frente, sí, no la de Todas en el Partes, frente. Y en última instancia, creo que está muy claro el mensaje pacifista, en donde tú ves lo que ha sido la brutalidad de la guerra. Claro. Te ves cómo los muchachos, los jóvenes, son esa carne de cañón que va y entrega literalmente sus vidas, cuando allá arriba, en las grandes esferas, en las cúpulas de la autoridad, están decidiendo mientras se dan sus buenos comilones, sus buenas bebidas, y en donde el concepto de vida simple y sencillamente no existe, ¿no? Sí, entonces, hay más, no importa. Tú dices aquí, ¿de qué habla Sin Novedad en el Frente? La brutalidad de la guerra. ¿Con qué premiación estuviste en desacuerdo? ¿Qué crees que no le he tocado? Pues mira, por ejemplo, mejor película, te digo, yo en mis pronósticos, y están publicados en mi página de internet, por cierto, los invito a que entren en andresbermea.com, así de facilito, ponen en su navegador andresbermea.com. Y ayer publiqué temprano mis predicciones, te digo, basadas más que en talento o en mis favoritas, porque no se trata de mis favoritas, sino en seguir las tendencias. Y, por ejemplo,
En el caso de mejor dirección, que se las dieron también a los dos Danieles, de todo en todas partes al mismo tiempo, creo que hay valores cinematográficos como Todd Field en Tar. En el caso de mejor actor, pues bueno, ahí sí. ¿Estabas de acuerdo? Ni qué decirlo, Brendan Fraser. No, fue una súper actuación, de veras. Pero, esos acercamientos que tenía cuando él expresaba eran impresionantes. O sea, me tocó ver, por ejemplo, también esa transformación del Brendan Fraser al personaje a través de todas esas prótesis, de todo ese maquillaje. Sí, el maquillaje que manejó ahí. Que dices, oye, ¿en qué parte puedo ver en dónde termina el látex? Y no descubres, no descubres, está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Y la otra es que la película, si no la han visto, está hecha en un cuarto. La hora y media de la película es un cuarto. Entonces tú, como por ejemplo, una habitación, esa cinematografía que tiene, ese ser cinemática, es decir, que a pesar de ser en un espacio tan reducido. Y con tan pocos actores, que son como 5, ¿no? Actores, todo lo que es ese posicionamiento de cámaras es extraordinario. Sí, claro. Porque al estarte variando los distintos planos y la relación del personaje con respecto a los mismos escenarios. Y el espacio, eso, ¿no? Todo ese espacio, todo eso que en el argot del cine se llama el blocking y el staging. Uno se refiere a la posición de los actores y el otro a la posición de la cámara con respecto a los actores y al escenario. La hace sumamente dinámica, entretenida, en ningún momento te parece, a pesar de la abundancia del texto, no es del diálogo. Nada. Bueno, tiene un buen guión también, a mí me gustó. Extraordinario. Y la otra es que tiene unos encuadres fabulosos, o sea, la entrega que te da el actor con ese tipo de encuadros, cuando hace esos close-ups y entonces de repente empieza a discutir con la hija y todo este rollo. Bueno, ¿para qué se la platico? Es genial. Aprovecho para mandar saludos que aquí están. Delfos Moyano, un gran amigo nuestro. Un saludo para el buen Delfos. Ahí está el buen amigo Delfos, ya que está pensionado en su casa, jubilado, tranquilo. Juan Ipuga, saludos. Ernesto Ismael, saludos maestro, buen programa, excelente. Muy bien, aquí seguimos. Entonces, te preguntaba, Andrés, ¿cuál sentiste tú o cuál no esperabas de tus 17 que pusiste? ¿Esas dos que te fallaron? Pues mira, las que me fallaron fue el diseño de vestuario, que a fin de cuentas pues es una... y el diseño de producción, yo lo esperaba para... son categorías más tranquilonas, ¿no? Pero mira, por ejemplo... mejor actriz, Michelle Yeoh, sin restarle nada a esta actriz de todo en todas partes, pues creo que la participación de Cate Blanchett en Tar era superior en prácticamente cualquiera. Tuvo nominada también esta Ana Cadena, ¿no? Esta la cubana. Blonde, la de Marilyn Monroe. De Marilyn Monroe, pero la película la destrozaron. De hecho, fíjate que tú sabes que hay una premiación que es la antítesis de los Oscars, que son los premios Razzie, ¿no? Sí. Y pues Blonde o Rubia es la que prácticamente allá arrasó con los Razzies. Luego fíjate, por ejemplo, en cuanto a película de animación, pues obviamente ahí sí no hay duda. Pero y lo dieron muy rápido, ¿verdad? Sí, hombre, ya. Oye, nosotros que habíamos sacado, y luego les muestro unas fotos. Apenas estaba sacando los cacahuates y ya está pancartas. Sí. Allí, pues en plan de celebrar al Memo, ¿verdad? Decimos unas pancartas. Bueno, pues yo creo que si 3 minutos las usamos es mucho, ¿no? Estaba oyendo a alguien por ahí en la mañana en un programa que decía, bueno, es que le dieron a Guillermo del Toro, le dieron inmediatamente el Oscar para que se sentara y estuviera a gusto y que no estuviera nervioso si se lo iba a ganar o no se lo iba a ganar. Pero sí, a los 4 minutos ya estaba él con el Oscar en la mano, ¿no? Entonces, creo que sí valió la pena, lo dice. Pero luego, fíjate, en el caso del actor de reparto que ganó el chinito avecindado en Estados Unidos, Ke Huy Quan, por todo en todas partes al mismo tiempo. Tuvo una emoción en el discurso cuate impresionante, ¿lo viste, verdad? Sí, claro. A su mamá y a todos. Por ahí pasó, a su tía y al que pasaba por toda aquel la, lado. Así es. Toda la familia, muy, muy emocionado.
Y no se le quita el mérito, pero Barry Keoghan, de Los Espíritus de la Isla, por cierto, si no la han visto, esta película irlandesa, te digo ahora también, hubo cine irlandés que tuvo mucha presencia dentro de los Óscares, y esta película que es sensacional, que es una metáfora realmente extraordinaria. ¿De qué tratan? ¿Alguien ya me la han recomendado? Mira, Realmente no la... Es una historia que está construida en una pequeña isla, una isla muy pequeña, de Irlanda, pero digamos fuera de lo que es el terreno continental de Irlanda. Entonces como que ven a Irlanda casi como un mundo aparte. Hay dos amigos, muy buenos amigos, y de repente uno de ellos le dice, ¿sabes qué? Ya no quiero ser tu amigo. ¿Pero cómo? ¿Qué te hice? No me hiciste nada. ¿Qué dije? No dijiste nada que me ofendiera. Simplemente ya no quiero ser tu amigo. Y empieza el otro a insistir y va subiendo de una manera muy exponencial el nivel de la conversación sobre el por qué sí y el por qué no. Desde, es que me aburres soberanamente porque tu mente es muy pequeña, hasta cosas que pues, no quisiera adelantar para los que no han tenido la oportunidad de de verla. Spoiler aquí, claro. Pero que en última instancia de lo que te está hablando es de otra lucha encarnizada. Esa lucha que se vivió durante la Guerra Civil Irlandesa. Entonces, esos dos personajes, esos dos grandes amigos, están hablando de esas dos posiciones de Irlanda del Norte con Irlanda del Sur. Que ahí salió el INRA, ¿no? IRA, ¿cómo se llamaba? Sí, el IRA, ¿no? El IRA, ejército así es. irlandés. Sí, que en los 70s, 80s tuvo un problema grave, o sea, estos acaban... Y que entonces, pues finalmente es una metáfora bellísima que te habla precisamente de eso, de cómo los hermanos, los amigos, los que viven en una porción muy pequeña del mundo, en un microuniverso, pueden tener ideas tan diferentes, a claro. Ideas tan diferentes y llegar a una brutalidad extrema entre ellos, como es la misma brutalidad de la guerra. Tenemos otra película con ese tema, digamos, antibélico, con un tema pacifista y que te habla de decir, mira, cómo nosotros siendo hermanos llegamos a esto, ¿verdad? Oye, te iba a preguntar, Andrés, ayer vi también, que bueno, ahí perdón mi ignorancia, pero estaba Top Gun, ¿es una segunda parte? ¿Top Gun? Sí, es una segunda parte. Y se llama la película Maverick, Top Gun. Maverick, nada más que está, la primera es Top Gun y sí. Top Gun Maverick, que es el personaje de ¿Es una secuela? ¿O es lo que o el sí, tema es una secuela parecido? de lo que sucede, si no me equivoco, 20 años después, en donde traen ahora al personaje de Tom Cruise para que sea instructor en la Academia de Pilotos. Ese es básicamente... Entonces es una especie de enganche, ¿no? Que trae con la anterior, es que la veía yo Y ayer. la película realmente es bastante buena. Dentro del cine industrial, creo que es una película bastante buena. Y además que cumple con los estándares de un buen cine desde el punto de vista de realización y sobre todo de ser un espectáculo, ¿no? De contarte toda una historia, ¿no? Y el Tom Cruise, pues creo que también fue nominado y pasó sin pena ¿Qué ni película gloria, no debería estar ahí, Andrés, para tu gusto? Pues mira, yo creo que todas tenían una cierta razón de ser. Por ejemplo, en el caso de Aftersun, otra película extranjera que lleva como candidato nominado a Mejor Actor a Paul Mescal, pues creo que a mí en lo personal me parece, tengo que buscar más información del por qué recibió una nominación a ¿Cómo llegó hasta allá? Actor, ¿cómo llegó hasta allá, verdad? Mejor actor, él estaba para Mejor Actor, es cierto. Y pues finalmente yo no le veo mucho sentido. Y menos con quien estaba en el comparativo, ¿no? O sea, contra quien compitió. Exactamente, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de actriz de reparto, pues el personaje de Jamie Lee Curtis, que mis respetos para ella como persona, como profesional, como actriz, pero sácala de Halloween y tiene tal vez a la buena un par de críticos, entonces, de cintas, y creo que fue más un premio del cariño de parte de los miembros de la academia, no te vayas en blanco a una actriz, ocasión, exactamente, porque si tú la comparas con lo que hizo Kerry Condon precisamente en Los Espíritus de la Isla,
una actuación extraordinaria donde hace la hermana de uno de los personajes, de uno de estos dos amigos. La verdad es que te deja babeando con su capacidad. No he tenido gusto de verla, ¿no? Pero mira, después de esta entrega de Óscares creo que sí me voy a tener que sentar a ver varias películas y prometo volver a ver otra vez la de Todo en Todas Partes. Sí, no, yo también. Sí hay que entenderle el hecho que te haya metido los metaversos y el cambio y la situación, el momento, el tiempo, etcétera. Pues de repente dices tú, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y creo que también es interesante. Le pegaron a los chavos, sí, ahí sí. Creo que sí, exacto, y es a lo que iba. Creo que es interesante para tratar de conocer, si no de entender, qué es lo que le está gustando a la gente joven. Sobre todo, como tú señalabas, para los que quieren hacer cine, que digan, bueno, pues ahí está, ¿no? Tal vez los que ya somos un poquito mayores, hagamos otro tipo de cine, que claro, tal vez para los jóvenes digan, oye, pues eso ya no. Fíjate, el cine tiene una ventaja, Andrés. Yo lo he platicado muchas veces aquí. La tendencia, lógicamente, la radio y la televisión en su uso tradicional, como lo conocemos, va en una desventaja contra los nuevos medios digitales. Sin embargo, y ha ido la tendencia, lógicamente, ya no son los mismos ratings que manejaban antes la radio y la televisión abierta, como la conocemos. Como ahora son los podcasts, ahora son el VOD, o sea, el video bajo demanda, son las plataformas OTT, el Netflix, como lo conocemos todos, que eso es una plataforma OTT. Sin embargo, el cine, ¿sí? Si recordamos la época del cine, Andrés, cuando nacen todos aquellos videoclubs, que va una decaída del cine impresionante, porque tú y yo conocimos salas como el Cine Elizondo, que cabían 1,000 personas, ¿sí? Oh, 1,750. El Cine Juárez, que era como 2,000 personas, ¿sí? Por cierto, fíjate que el 31 de este mes de marzo a las 7, te adelanto la primicia, a las 7 de la tarde en el auditorio del Museo del Noreste, doy una plática precisamente relacionada con los cines antiguos de Monterrey. Pues hay que ir, claro. Ya hablamos del Elizondo. 31 de marzo. 31 de marzo a las 7 en el auditorio del Museo del Noreste. ¿Quién no iba al cine Elizondo, Andrés? Y de repente apagaban la luz y te quedabas viendo a los chinitos que andaban ahí arriba y te asustabas. Benjamín, mira, iba escondido ahí. Aquí ha habido algunos crímenes contra el cine en Monterrey. Impresionante, ¿no? El cine Elizondo definitivamente es un palacio que debió haberse preservado, claro. Y tal vez ahí se podría haber acondicionado para que fuera parte de la macroplaza, que tal vez ahí hubiera sido uno de los recintos de la Cineteca o algo. Oye, y luego cómo eran las premieras en aquella época, venía el artista, ¿te acuerdas? Muchas veces, si era María Félix, venía y entraba ahí al cine y toda la gente convivía ahí con ella, fíjate, etcétera, etcétera. El Elizondo se inauguró el 10 de septiembre de 1943, y fíjate quiénes vinieron a inaugurarlo. Jorge Negrete. Que era en aquella época era don Jorge Negrete, ¿no? Era, sí, la máxima figura del cine mexicano. Pedro Infante apenas iba en ascenso, ya todo un señorón, pero María Félix. Gloria Marín. O sea, que tuvo a Jorge que a las dos. Aquí las traía a las dos, sí. Y Jorge Negrete estuvo casado con María Félix, claro. Estuvo también Cantinflas. Domingo Soler, Narciso Busquets, una playa de sí, era un súper evento, ¿no? Que ponían los seguidores afuera y hacían un espectáculo así, y era muy diferente el cine, era un cine que duraba una película 2 horas, y había un intermedio donde todo el mundo salíamos a comprar, yo me acuerdo, Andrés, que en los cines se podía hasta fumar. Sí, así es. ¿Sí? O sea, los que fumábamos, que yo fumé en algún momento de mi vida, podías fumar adentro del cine, ¿sí? Y no estaba el cuate con calle. Yo recuerdo el cine Monterrey también, que está frente a la Alameda, que tenía como 4 pisos para arriba, Eran ¿no? 3. Tenía su luneta, el anfiteatro y el balcón. Yo en una época que dije, yo quiero conocer todos los cines de Monterrey. Y ahí en el Monterrey... Era impresionante el Monterrey, ¿no? Porque veías para abajo así. Tenía una capacidad para 4,650 espectadores. Wow, ¿era el más grande de Monterrey? Fue el más grande, creo que fue el más grande de Monterrey. 4,650. Tuvo una capacidad en la luneta para poco más de 2,000. Luego el anfiteatro, otros tantos, y 1,200. Y entonces yo me acuerdo que una vez me fui con uno de mis primos, Beto Villarreal Bermea,
Y le dije, oye, primo, ¿sabes que nunca he ido allá Allá a la más galería, arriba. allá a Gallopa? Vamos. Ah, güey. tener unas escaleras así medio Sí, allá por los chistosas, laterales. claro. Sí, sí. Y me dice, bueno, pues vamos. 50 centavos el boleto, un tostón. Vámonos. Me acuerdo que pagamos, ya íbamos. Oye, ¿cuál fue la primera sorpresa? Y Que cuando tenía llegaste arriba se butacas. acabó la película. No, que no tenía butacas. Eran gradas, eran gradas de cemento a todo lo ancho. Y ahí De sientes, la- sí, de porque las era el de 700. 50 centavos, ¿verdad? Era Querías de pagar el 50 tostón. centavos. Y ahí tenía yo 11 años haciendo algunas asociaciones, fue cuando pude sacar yo más o menos la fecha. Y ahí descubrí que además era miope. Te diste Porque cuenta empieza- viendo la película. Sí, fíjate que era una película italiana, de esas que hubo muchas, en esas épocas allá de los 60s. Sí, de los italianos gladiadores hicieron mucho, sí, y sí, de claro. todo ese tipo de cosas, ¿no? Oye, pues que empieza la película y le digo, oye, primo, se ve bien borrosa la película, vamos a gritarle al cácaro que le afoque. Y que me dice, oye, primo, pues yo veo bien. Se me hace que Yo veo todos, bien. mira, No, pues sí, después de ahí al oftalmólogo, ¿no? Y sí, me confirmó que ya necesitaba. o sea, eran cines, ese era cine de 4,000. 650 butacas y Nomás tuvo... para entrar, Andrés, esa era una bronca impresionante, ¿no? O sea, Hombre. las filas que había, me acuerdo, hay fotografías de cuando había estrenos de películas, por ahí vi hace poco una fotografía. Yo estaba en Prepa 1 cuando estrenaron Fiebre de Sábado por la Noche Ah, sí, cómo no. y la pasaron en el Cine Juárez. Entonces salías de la prepa, bueno, se pasaron muchos cines, pero a mí me tocó verla en el Juárez. En el Juárez que habían como 2,000 personas. 2,000 También y fracciones. era un cine muy grande. Y me acuerdo que había unas Precioso. filas impresionantes. O sea, vi la foto de eso, la vi hace poco, y la de la Guerra de las Galaxias también. Pistoleros Famosos, otra película Pistoleros hecha Famosos aquí en también, Monterrey claro. también, que duró infinidades. Tuvieron que hacer lo que nunca se había hecho aquí en Monterrey, abrir funciones en la mañana para dar cabida a toda la Que gente. ahí serían que buenos quería. amigos, ahí salía el arquitecto Benavides. Y Rómulo salía Lozano. Rómulo Lozano. Agarraron toda la raza de aquí y lo hicieron híbrido, ¿no? Toda esta parte del cine. Pero sí, fue muy exitosa, ¿no? No, Pistoleros es Famosos. una de las más exitosas. Si traemos probablemente y se indexa a valores actuales, posiblemente la más taquillera que haya habido en México. Yo te voy a platicar, yo trabajo para Mexicanal, un canal de Estados Unidos, y tenemos los derechos de pasadas de Pistoleros Famosos. Cada vez que la pasamos es un hit impresionante, ¿eh? O sea, vuelve a funcionar tremendamente bien la de Pistoleros Famosos. Hay películas que parece ser que no pasan. Fíjate que yo vi en un canal de YouTube recientemente El Día de la Boda con Mauricio Garcés. Ah, Mauricio Garcés, buenísimo. De Bueno. Tampico, Tamaulipas, ¿no? Mauricio Ya- Garcés. No me acuerdo, pero creo que sí. Sí, era de Tampico, sí. Y te estoy hablando de que esto fue fue bastante reciente. Y ya ves ahí las vistas que te marca YouTube. Miles de vistas esa película de El Día de la Boda. Sí, es impresionante cómo... Mira, yo estuve hace poco con el hijo de Mario Almada, es cuate mío. Él vive en Cuernavaca. Estuve incluso en la casa de Mario Almada. Él falleció... Mario Almada falleció hace 5 años, por ahí más o menos, falleció como de 98 años. Y luego me cuenta la historia de su papá. Mario Almada empezó a ser actor como a los 48 años, porque su papá él era agricultor en Sonora, y su papá tenía un tío de él tenía como una especie de antro en la noche en México, y de repente se iba en vacaciones a trabajar. Y alguna ocasión hicieron un comercial por ahí, lo metieron, y de ahí lo agarraron, y de ahí se hizo, lo agarró a su hermano, a Fernando Almada, que fueron, bueno, ¿quién no conoció a Mario Almada y a Fernando Almada, no? ¿Cuántas películas no hicieron que fueron exitosísimas también en su momento, ¿Cómo no? ¿no? Pues ahí está precisamente de la misma gente de Roberto González Benavides, una que fue precisamente estelarizada por Mario Almada después de Pistoleros Famosos, El Cazador de Asesinos. Cazadores de Asesinos, claro. Que pues finalmente era una versión tropicalizada de aquella película que hizo muy famosa Charles Bronson, El Vengador Anónimo. El Vengador Anónimo, que a claro. su vez era Sí, un refrito de claro, otras así películas es. anteriores. ¿Sabes qué vi yo de los Almada que me llamó mucho la atención? Y eran escenas muy difíciles para ese momento. ¿Viste Todo por Nada? Sí, ¿Te acuerdas? Era espectacular ver al Buena principio película. que ocurre una violación en un establo, y te estoy hablando que yo la vi cuando tenía 10 años a lo mejor, ¿sí?
como haber visto, por ejemplo, la de Viento Negro, que para mí ha sido una de las películas de las mejores mexicanas que he visto, que era de Servando González con David Reynoso, Fernando Luján, que era de la construcción de las vías de ferrocarril, ¿no? Era una en el desierto de Altair, en Sonora. Extraordinaria, ¿no? Excelente película mexicana. Entonces fue blanco y negro, ¿no? Blanco y negro, claro. Sí. Dirigida por Servando González. El cine mexicano, Andrés, tuvo un gran auge cuando los americanos estaban en guerra, en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y luego de ahí, bueno, como tú comentaste al principio del programa, el cine es una gran industria, ¿no? Y México se consolidó en su momento, tuvo una gran industria también, toda la época de Pedro Infante y todas las... Sí, pero fíjate que lo señalas muy bien, Iñaki, porque hubo detonadores muy específicos para lo que se dio en llamar la época de oro del cine mexicano. Claro. De hecho, al entrar Estados Unidos ya a la guerra, obviamente mucho de su material pues fue material de propaganda de guerra, claro, que a mucha gente no le gustaba, interesaba. claro. Entonces eso empieza a abrir un poquito los mercados para el cine mexicano, pero luego el mismo presidente Roosevelt ordena que se refaccione la industria del cine mexicano, con dinero, con equipo, con instructores, con película. En aquella época la película, la base, o sea, me refiero a la película, el soporte físico llevaba mucha plata, nitrato de plata, que era uno de los materiales que se usaban en la guerra. Entonces, de los países de habla hispana, pues España estaba en medio de la conflagración, Argentina como que no se definía, y México pues se había aliado con los Estados Unidos. Entonces México sí recibía película y se podían hacer cosas, o sea, película física. Que eso, si tú le añades que había dinero, que había instructores y la migración, y que los gringos no estaban haciendo mucho, no estaban haciendo mucho que fuera de interés, y que hubo mucha migración de europeos a México, particularmente de españoles, y sobre todo por el mismo relajo universal, los derechos de autor se los pasaban por el arco del triunfo, pues entonces hizo muy buena producción. Había muy buenos guiones, muy buenas historias, muy buenos directores, muy buenos fotógrafos. Y actores mismos, actores mismos, empezando por los Soler y todos ellos, ¿no? López Tarso, que en paz descanse también, que se acaba de morir, que también fue... Me haber visto películas como Pedro Páramo y todas las de eso. Pues la misma Macario, El hombre de papel, La sombra de un caudillo, de 1960 que hizo Julio Bracho y que después fue confiscada porque no trataba muy bien al ejército mexicano. Sí, porque había una censura impresionante, muy, de mucha presión. La película se estrenó y al otro día le dijeron al presidente, la paras porque la paras. Claro. ¿Cómo está ahorita el cine mexicano? Mira, yo creo que está bien a pesar de... Yo creo que pudiera decir que el cine mexicano y en realidad el cine en general están en una constante agonía. Definitivamente. Sí, bueno, también. Definitivamente, pero el cine mexicano particularmente ha estado, creo que ahorita el gran problema que tiene pues es el financiamiento, porque talento lo hay, gente con capacidad la hay, gente con la academia para hacerlo la hay. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Es el medio más caro de todos, entonces es el recurso del dinero, y que seguimos todavía sin un apoyo gubernamental que haga promoción para el mismo cine mexicano. Y cuando se ha intentado ha sido un fracaso. De hecho hubo una iniciativa hace algunos años de que se adicionara un peso al valor del boleto y que ese peso fuera dedicado a la producción y a la distribución y exhibición del cine mexicano. Nunca pasó nada. Y tú sabes, el peso de la industria de Hollywood es demasiado grande. Entonces, sí, tienen un marketing impresionante, ¿no? Los mismos complejos de cine se ven obligados, presionados a exhibir películas norteamericanas, porque imagínate que tú y yo hacemos una película y la película es buenísima y llegamos ahí al complejo X de cines y dices, aquí está mi película tal, a ver,
Oye, no, hombre, buenísima, quiero que me la programes. Sí, nomás que tengo tantas de Hollywood por delante. Claro, tengo la distribuidora que si no, no me da. Claro. Exactamente, porque ahí está. ¿Quieres todo en todas partes al mismo tiempo? Que ahorita va a ser la taquillera. ¿En cuántos cines? En cuántos cines, y me vas a tener que meter esta y esta quita otra. La mexicanita esa que pusiste ahí, claro. O mándamela ya a la función de las 2 de la tarde. Que quién va al cine a las 2 de la tarde, ¿verdad? Entonces, pues ese es un gran problema del cine mexicano. De ahí ahora la importancia que han ido cobrando los festivales de cine, precisamente porque se van convirtiendo en los escaparates, en las ventanas naturales para poder sacar todas esas películas. Claro, que es la industria como la manejan ellos, ¿no? O sea, los americanos lo hacen muy bien, como lo hicieron en su momento, o lo hacen en su momento, lo hace Bollywood en la India. La India tiene una industria de cine muy poderosísima, importante. Tan grande o más grande que la misma industria norteamericana. Sí, poderosísima con su cultura, que eso es lo que han conservado, ¿no? Es un cine que tal vez no es muy conocido, porque es un cine para ellos. Sí, porque no estamos transculturizados, exacto, es un cine para ellos. Su primer consumidor es, el indio. Su etnia, su música, su vestuario. O sea, es algo que no ha trascendido tanto en la India. Quizá puedan consumir algunas otras cosas, pero estamos hablando que es el segundo país con más población en este planeta, y lo que han hecho ellos, su propia industria, para que no tenga una transculturización y que no nos pase un poco lo que nos pasó aquí. Bueno, tenemos, como decían por ahí, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, pero Bollywood es como tú lo comentas, es una industria fuerte, muy fuerte, ¿no? Hay incluso una cadena, si me permites mencionarlo, Cinépolis, ya tiene cines en la India, por lo mismo, claro. ¿Verdad? Y en los Estados Unidos, porque son pues mercados naturales para el cine. Fíjate, lo que me rezaba ahí un poquito, Andrés, que platicábamos, cuando entran todos los videoclubs, que empezó el boom de los videoclubs, ¿te acuerdas de los videocentro que empezó ahí prácticamente? Y luego entraron. Pues a mí me tocó ser de esos pioneros. Sí, también. claro. Y luego se fue a la quiebra totalmente, ¿sí? Es interesante ahí, por ejemplo, escuchar la historia de Netflix. Cuando Netflix surge, no sé si sepas un poco cómo surge, ellos lo empezaron a hacer por correo. Los americanos tienen un excelente correo, entonces te mandaban, oye, entonces, en vez de tener los problemas de que ibas a un videoclub aquí en Monterrey, ibas por la película, no estaba. Querías rentarla, tampoco estaba, porque no se habían llevado 5 películas. Y luego, si la devolvías tarde, te cobraron una multa más caro que lo que valía la película. Entonces terminabas yendo por una película que no ibas a consumir porque no fuiste por esa, sino saliste con otra, y salías con una bolsa de dulces y paletas y una serie de cosas, unos esquilmos que no estaban para eso. ¿Qué hace Netflix? Netflix te quita todas esas broncas y te manda la película a tu casa. Te la mando por correo, el día que termines de verla la pones en el correo otra vez, me la regresas y luego me pides otra. Y empezaron a mandar CDs, que era lo que... empezaron con los VHS y luego ya los DVDs. Y luego les funciona, van con la gente de Blockbuster y le dicen, oye, te vendo este proyecto. No sirve. No sirve, y a la vuelta de la esquina hicieron quebrar a los videoclubs. Se acabó. Y a la industria de los videoclubs. Ya ahí, mira... Yo creo que se requiere precisamente de esa gente visionaria que sabe ver hacia el futuro, porque esa era ya una tendencia que se empezaba a dar. Y entonces a la industria del video le pasó lo mismo que a los que hicieron la regla de cálculo. ¿Te imaginas? De la regla del cálculo, el salto cuántico a lo que fue la calculadora. Exacto. Y pues bueno, ahí se quedó. ¿Qué le pasa a la misma Kodak? Es lo que te iba a decir. Kodak inventó la fotografía digital y dijo, no va a servir, y le hizo un lado y quebró, ¿sí? Cuando pensábamos que eso no iba a existir. Lo que te decía con los cines, y tú recuerdas que los cines eran muy grandes, de 4,000 y de 2,000 yo recuerdo, por ejemplo, el hit también era ir al cine, al Cuauhtémoc 70, por ejemplo, ¿no? Que eran 2 cines y era lo máximo. O ir a los Gemelos, ¿te acuerdas cuando inventaron los famosos? El Río 70, y ibas a contar las cosas que eran de 5 pedacitos. Del domo. Del domo que tenía ahí, que era impresionante. Ahorita te metes y es impresionante, pero no era el cine más grande del Río, o sea, no era un súper, tenía una bóveda muy grande. Sin embargo, creo que hicieron ese cambio los cines, hacer las salas. Estamos hablando que cines como Cuauhtémoc se convirtió en 4 salas, y todos empezaron a manejar un cine más de commodity, ¿no? O sea, más de que luego te pusieron el mesero a un lado y luego te hacen que ahora vivas una experiencia, ¿no? Sí, pues a nivel mundial lo que pasa es que empieza el cine a migrar a los barrios, a las colonias, a las diferentes colonias. Y empiezan a surgir
los cines gemelos, o sea, los gemelos. Aquí empezamos con los gemelos Plaza, ¿no? Sí, ahí por medicina. Guadalajara y ahí en la Facultad de Medicina, así es, claro. Y ahí se empezaron las que eran cines chiquitos, ¿no? 2 salas. Así es. Luego empezaron los de 4 y luego pues van creciendo los distintos complejos que también tuvieron la visión de en muchos casos aliarse a centros comerciales. Entonces ya un ancla, claro, así es. Ya no tenía que desplazarse hasta el centro de la ciudad para ir a ver una película, sino porque ya en su propia colonia o muy cerca tenía un complejo en donde estaban todas las películas disponibles, toda la oferta disponible, y sobre todo en aquellas épocas, pues los cines no tenían estacionamiento. Y eso fue un problema que se fue acrecentando con el tiempo. Claro. Y la gente dejó de ir. El mismo cine Montoya, que estaba allí en Aramberri y Villagrán, en la esquina de la Alameda, que fue la primera sala con proyección de 70 milímetros en la ciudad, pues era un lujo, era todo un espectáculo. Y en ese cine, Plácido Domingo cantó la primera vez como tenor. Sí. En el Montoya. Sí, porque originalmente había sido teatro, sí, que lo construyó precisamente, o se construyó para la actriz María Teresa Montoya. Oye, platícame, ¿cómo va a ser tu conferencia esta y vamos a invitar a la gente? El día 31 de marzo a las 7 de la tarde Museo de Historia, el MUNE. En el MUNE y en el Museo del Noreste. Pues mira, está enfrente del Museo de Historia Mexicana, para que lo sepan. La titulo Los cines antiguos de Monterrey, mi patio de juego. Porque cuando padre. Muchos se iban al parque y todo eso, yo me iba al cine. Entonces yo viví en la calle de Matamoros, entre Emilio Carranza y Galeana. Bien. Entonces el Elizondo me quedaba apenas 3 cuadras. A 3 cuadras, claro. 2 cuadras y media, 3 cuadras. Incluso ahí hasta llegué a serme amigo de los cácaros, de los 2 proyeccionistas. Entonces yo ya además decía en la entrada, oye, voy allá a la caseta de proyección. Ya te ibas acabo no estaban ubicadas las bancas, ahí donde llegabas y te sentabas, ¿no? ahí no, y sí, iba y me daban chance de entrar ahí, estar un rato ahí en la caseta y ver cómo hacían. Ahí aprendí a pegar las películas, porque antes te acuerdas. De repente se le rompía, ¿no? Y se le quemaban ahí a los cuates. Sí, definitivamente fue toda una experiencia. Entonces, yo hablo de, por ejemplo, el cine Elizondo, o sea, sobre Zaragoza, que estaba en el Elizondo, el Rex, claro, que después fue el Olimpia. Sí. Luego un poquito más adelante. Antiguamente había sido teatro, el Rex. Había sido 2 teatros, sí, el Independencia y antes el Juárez, los 2 consumidos por incendio. Y pues habían sido teatros. Zaragoza no tenía muchos cines, ¿no? Nada más estaban ahí el Elizondo, el Rex. Luego en la esquina, que fue el Olimpia, y luego en la esquina de Zaragoza y Washington, en la esquina noroeste. Uno del norte, así es. No, antes estuvo el cine Zaragoza. Ese no lo conocí. El cine Zaragoza, yo alcancé a ir ahí un par de veces. Y luego estaba el Buñuel por ahí también, ¿no? ¿Cuál estaba ahí? No, un latino. El Palacio, que después fue latino. Y ahí sí, como tú dices, ese cine que está exactamente enfrente del Palacio de Correos, o antiguo Palacio Federal, sobre Washington, entre Zaragoza y Suazua, fue el Cine Palacio, y que después allá en los 70s lo remozaron y le rebautizaron como Latino, que después lo compró el periódico, y pues creo que esa es ahora la parte de su auditorio, ¿no? Precisamente. Y luego teníamos en los 70 se construyó, bueno, estoy hablando de los 70s. En los 70 surge el Cuauhtémoc 70, surge el Río 70. Primero el Río y luego el Cuauhtémoc. El Río en 1969 y luego el Cuauhtémoc y los Gemelos Plaza, que eran de Exhibidora del Bravo. Que el Río era espectacular, ¿no? Porque era una construcción realmente muy avanzada, moderna para su época, claro. También con proyecciones. ¿Cuántos caben en el Río 70? En el Río 70 originalmente cabían 1200. Luego se redujo, se le dio mayor amplitud a las butacas entre una fila y otra, y entonces ahorita creo que quedó de alrededor de unas 800 butacas. 800. Y el Cuauhtémoc, como ahorita señalabas, se dividió en cuatro salas. Y los Gemelos desaparecieron. O sea, como cines, están las construcciones. Sí, estaba los Gemelos Plaza, estaban enfrente de la Facultad de Medicina, pero luego estaban los Gemelos Tech también. Los Gemelos Tech, sí. Y hubo muchas otras salas importantes. Tú mencionabas el Juárez, ahí sobre Avenida Juárez estaba el Juárez, estuvo el Rodríguez. El Rodríguez, que estaba ahí a la vuelta de Prepa 1, claro, entre el Cine Juárez, entre la Prepa 1 y el Mercado Juárez estaba el Rodríguez, sí, que estaba en la acera
en la Poniente. acera Poniente, sí. Así es. Y luego acá por la Alameda, bueno, pues estaba el Monterrey. Luego en Villagrán, lo que fue El Villagrán. el Montoya, sobre Villagrán, el Encanto. El Encanto. El Alameda, que después lo rebautizaron como Versalles. El Bernardo Reyes. Y muy cerquita sobre... Y luego estaba el Isaac Araceli. Garza, el Araceli. El Araceli. Que para mí pues fue entrañable. Porque durante mucho tiempo, ahí en el Araceli, los sábados en la mañana, hacían matinés con películas familiares, Sí, claro. pasaban 2 películas, pero fíjate, yo no sé ni cómo le hacían, o será que llenábamos la sala porque rifaban 2 bicicletas rodada 28. Órale. Cada matiné. Y al principio me iba con mis papás y después me iba a mis papás y ya cuando aprendí yo a moverme solo me iba con mi primo Beto al matiné. ¿Qué dijiste? Pero nunca me saqué la bicicleta. Pero no, pero siempre tuve mi recompensa, déjame Sí. te digo. Cada sábado tuve mi recompensa ahí en los matinés del Araceli, porque exactamente enfrente vivía una güerita que me encantaba, me parecía la muchacha, la chica más linda sobre la faz de la tierra. Pero yo en esa época era sumamente tímido y nunca me animé a hablarle, entablar Pero una veías convivencia. cine y te veías a la güerita. Pero veía a la abuelita Claro. que también iba ya a las matines. Y luego pues ya me fui dando cuenta que ella vivía exactamente enfrente. Enfrente del Entonces, cine. veía películas y veía güerita. Del cine Araceli. Del cine Araceli. Estaba en donde, en Isaac Garza, En, ¿no? en Isaac Garza. Y todavía está. Todavía Creo está, que claro, está está. tal vez en operación, pero con películas pornográficas. Sí, así es. Como un cine que estaba en Venustiano Carranza también. El América. América. El cine América. Sí, entre... Incluso el Treviño cine este que y- hablamos del que está en el periódico El Norte, a un lado del Latino, también un tiempo estuvo manejando con películas. Oye, ¿qué le pasó al cine Buñuel? Yo era fan del Buñuel. Pues Andrés, como todo algún se problema vino ahí. acabando. Mira, el gran problema... Tengo un problema de herencia o algo ahí el lugar, ¿no? Algo así, pero también el dueño de esa cadena era un hombre bastante complicado, Era que que fue esposo precisamente De Silvia Pinal. de Silvia, Sí, claro. de Silvia Pinal, que fue Alatriste, productor, Alatriste. Gustavo Alatriste, que precisamente, digamos, entusiasmado por Silvia Pinal, produjo varias cosas para Luis Buñuel, Claro. entre ellas Viridiana, que Sí, hizo sí, que- cosas que hizo allá en España también. A ver, pero ¿a poco no ibas tú a las 12 de la noche porque nos echábamos la función de medianoche? Claro. Mira, cómo yo no. te voy a decir cuáles vi a medianoche. ¿Quién mató a Bruce Lee? Que había una fila impresionante ahí de gente. Emanuel, que fueron los primeros que se atrevieron a pasar ese tipo de películas. Era una función 12 de la noche, estábamos haciendo fila ahí en Venustiano Carranza. sí. Ahí vi La Cuerda del Hambre también. La masacre de Texas. Ahí vi Masacre en Texas, la vi ahí. Ahí vi El Topo de El Alejandro Topo de Jodorowsky, Alejandro que era una Jodorowsky. película dura Fuerte también para su época. para ese momento. Y no sé, o sea, sí era un cine diferente, ¿no? Sí, Llegar era ahí. otro tipo de material. Ahí estuvieron también aquellas películas de Frankenstein, medio apoyada ahí por Andy Warhol, y Sangre para Drácula, ¿no? Que Sí. eran versiones así un poquito más adultas de esos clásicos. Ahorita que me ¿no? recordaste, no se me olvida, Masacre en Cadena se me quedó bien grabada, ¿no? La carita de puerco que tenía el cuate de la sierra, haz de cuenta que lo estoy viendo, y estamos hablando que Masacre en Cadena fue de los 70s. 74, si no me equivoco. 74 por ahí, 75. 74, Una película que te marcaba, ¿no? O sea, era como cuando fuimos a ver alguna vez El Exorcista y no dormías como en 3 días, ¿no? Es Oh, otro rollo que también era... Fíjate, y es una película que yo nunca he querido tener en mi colección. Digo, Bueno, no, El Exorcista, ¿no? Era buenísima y la música estaba no, genial es también. extraordinaria, Sí, es extraordinaria. La actuación de esta mujer y los efectos Linda en ese Guerrero, momento, la ¿no? dirección, todo lo que... Entonces invitamos a la gente el 31 de marzo. ¿Qué hay que hacer para entrar ahí, Andrés? Nada más irse con tiempo. ¿Es entrada libre? Es entrada libre completamente. Museo, auditorio del Museo del Noreste, del MUNE. Está enfrente del Museo de Historia, para que usted lo ubique. 7 de la tarde. 7 de la y tarde. vamos a recorrer el ¿En qué Elizonde cae el 31? Juárez. Es viernes, así que muy cómodo para que se vayan, nos divertimos un poquito porque ahí cuento las historias que viví, mis anécdotas. Órale, está En cada padre. una de estas salas platico lo que vivía en el Elizondo, lo que vivía en el Rex, lo que vivía en el Palacio. Porque Palacio. fíjate, el Palacio, no sé si todavía tenemos tiempo para Sí, sí. comentar rápidamente. Nos das alguna- unos minutitos, Benito, sí, ya está. comentar algunas cosas. Hubo allá en los 50 un productor de cine norteamericano, William Castle, como Guillermo Castillo, Memo Castillo. Guillermo Castillo, que era muy ingenioso para promover sus películas.
Él hacía muchas películas de esas, pues para palomeras, para el público. Y una de las que hizo se llama House on Haunted Hill, que aquí la conocimos como Mansión Siniestra, con Vincent Price, que era el amo de las películas de terror y de horror. Pero esa película tenía una particularidad, un truco que hacían, que se importó desde los Estados Unidos y así se exhibió aquí en Monterrey, que escondían en la parte de atrás de la sala un esqueleto. Órale, esa no me tocó, sí. Y entonces en un cierto momento de la proyección, con unos cables, jalaban el esqueleto y pasaba de atrás hacia adelante sobre el público. Órale. Entonces, ya te imaginarás. Pues era sensorial la película. Era totalmente sensorial, y entonces pues si no estabas preparado, pues te llevabas un buen susto. Y no te sabías el truco, claro. Claro, y acabas con una urgencia, probablemente ir al baño, ¿no? Está buena esa. Y incluso, fíjate, conseguí fotos de este esqueleto, no de la proyección aquí en el Palacio, pero sí en Estados Unidos, porque tenía su nombre, era Emergo. El esqueleto, ¿no? Y entonces, pues sí, fue chistosa. Es la única película que ahí sí que me sacó un susto. Sí. Tiene una sola escena en donde sale, digamos, una especie como de monstruo, que en realidad es una monstrua, asustando. Y yo probablemente ya sabía el truco de lo del esqueleto, y entonces volteo yo hacia atrás, y justo cuando regreso la vista a la pantalla, es cuando estaba la monstrua que hace a una de las actrices de la película. Tengo la foto también. Sí, y entonces volteo, no, pues yo también me asusté. Esta parte que va a hacer esta charla, Andrés, va a estar ahí, tiene apoyos visuales, va a tener apoyos visuales, Dios mediante, sí, pues con todo eso. Es que cómo no recordar el Elizondo y ver su parte por dentro, ¿no? No, como hay material ahí en internet. Luego por Calzada Madero había muchos cines también, estaba en Florida. Estaba en Florida, que además fue otro crimen que destruyeran, porque ese cine tenía una decoración de tipo colonial, entonces sí, claro, era como estar en la plaza central del pueblo y tú veías las construcciones, y no eran pintadas, eran construcciones en relieve, y de la parte de atrás de esas construcciones en relieve surgía el domo, el techo, de un azul muy oscuro y estrellado. Entonces te daba la sensación, cuando tú estabas adentro del cine, de estar en esa plaza en una noche estrellada, ¿no? Y ahí hicieron muchos festivales de música y danza, que venía a cantar Plácido Domingo también. Era cine y teatro también. Claro. Ahí la Sociedad Artística, Cine, Teatro Florida, así es. La Sociedad Artística Tecnológico, el famoso SAT, pues ahí trajo grandes luego estaba conciertos. Uno enfrente, ¿no? Sobre la acera sur. Enfrente del Florida estaba el Reforma, que era hermano gemelo del Monterrey, con 150 personas menos de capacidad. O sea, que todavía, si pasas por ahí, creo que está pintado la película de Bronco. ¿Ya la quitaron? Ese es en el Monterrey. En el Monterrey está el pintado. ¿La de Bronco todavía? Creo que todavía está. Porque estaba en Calzada Madero, Andrés. Ese es el Reforma. El Monterrey estaba en Aramberri. Sí, pero la que está en la acera, en la Calzada Madero, en la escena sur. Ahí estaba todavía, veías una pared de ladrillo, sobre la de ladrillo estaba pintada la cartelera de Blanco. Qué pena, bueno, pues es una nostalgia ahí que se nos... Entonces, podemos ir el viernes 31, 7 de la tarde. 7 de la tarde, el Museo Mune, ¿sí? Hay estacionamiento, ahí abajo el Museo de Historia, fácilmente. Puede llegar, póngase a pasear un poquito. Ay, aquí me traje. andresbermea.com, ahí para que nos visiten aquí en la métase a la página andresbermea.com, que de hecho, por cierto, ahí tengo ligas a películas como Macario, como El Día de la Boda, mira, qué bien, de Mauricio Garcés, y algunas otras cosas que quiero ir poniendo porque son precisamente significativas a lo que fue mi infancia, mi adolescencia en esos cines antiguos de Monterrey. Fíjate que te voy a comprometer para pasando, si quieres, Semana Santa, que termines tú con esta charla, esta plática, que vengas y nos des una parte de esa plática aquí. Claro, ¿te parece? Que sí, claro que sí. Te traes ese material y lo subimos por internet, y mientras estamos haciendo la plática vemos las fotos del cine Elizondo, etcétera, etcétera. Sin embargo, vamos a hacer que la premisa sea para el Museo Muné, y luego más adelante
Da la vuelta, ¿te parece? Lo hacemos. Y fíjate que pues hay muchas historias, sobre todo recordar algunas de las películas que se exhibieron en esas salas y que para mí también fueron muy significativas. Por ejemplo, en el Rex, ver El entierro prematuro con Ray Milland. Es una película que hablaba de una persona con un terror, sufría de catalepsia. Entonces tú sabes que la catalepsia te da un cierto ataque que parece que estás muerto. Que estás muerto, no sí es. Entonces él tenía un pavor, entonces se diseñó un ataúd y una cripta para que si a él le sucedía, porque aparentemente le había sucedido al papá, y aunque la catalepsia no es hereditaria, él padecía mucho eso. No, yo por noches no dormía, pensando en que yo pudiera contraer catalepsia. Pues muy bien, Andrés. Yo ya le dije a mi mujer, a mí me cremas, nada de cajitas. Oye, o me pones campana como hoy antes, ¿no? Por eso eres la sola, porque tenía una campana para que se quedaba de repente, se despertaba en el ataúd y la jalaba ahí el asunto. Se le cae la... andresbermea.com es la página de Andrés, visítelo. El día 31 de marzo, dése la vuelta por ahí al Museo Mune. Yo intentaré, creo que estoy fuera, pero haré lo posible por estar ahí. Y si no, te voy a comprometer, Andrés, a que otro día te vengas aquí con todo el material, lo subimos y hacemos la plática. Y lo comentamos y que sirva de lanzamiento precisamente para subirla también a la página. A la página. Muy bien, Benjamín Solís en la producción de este programa, Benito Martínez en la operación de cabina. Aquí una bella dama que nos ayudó hoy en el Face. Mariana, muchas gracias. Hoy nos falló el que nos ayudaba antes, pero está mejor que esté Mariana por aquí. Entonces, gracias, yo soy Iñaki Alzugaray y los espero el próximo lunes en punto de las 7 de la tarde a través de ABC Noticias. Hasta la vista. ABC